Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a ir esperando un poquito por si se conecta alguien más y empezaremos enseguida. Para aquellos que no me conozcáis, pues soy Javier Cebrián, soy abogado laboralista, trabajo en la oficina de Valencia de Grant Thornton y hemos preparado junto con mis compañeras de oficina una serie de rondas de webinars para aclarar ciertas dudas o para abordar ciertos temas que están relacionados con esta situación excepcional derivada del COVID, los procesos de desescalada y esa tan deseada nueva normalidad que va a cambiar realmente nuestra realidad productiva y nuestra realidad social. Mientras esperamos un poco a que se incorporen aquellos que también están apuntados, os voy a comentar un par de cosas, sobre todo para los que vinisteis a la sesión de este miércoles, en la que hice un análisis del Real Decreto 18/2020. Pues ayer por la tarde se emitieron dos oficios de la Dirección General de Trabajo. Son oficios que no son vinculantes, pero digamos que la Dirección General de Trabajo lo que hace es una interpretación de la norma y esta interpretación, pues quieras que no, nos puede dar cierta orientación. Insisto en que no son vinculantes y la interpretación de las normas es una competencia judicial. No obstante, pues podemos tenerlos en cuenta a efectos de valorar si la toma de decisiones que hemos realizado pues, es ajustada o al tenor literal de la norma o la interpretación que se está haciendo de esa norma por órganos oficiales, o si hay algún tipo de novedad o elemento que no había tenido en cuenta. Pues respecto a estos dos oficios, lo que he rescatado son 4 puntos. El primero es respecto a la obligatoriedad de pasar de un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial. Una de las preguntas, que si no recuerdo mal fue una de las asistentes, que se llama Nuria, que me planteó esa duda. Me planteó la duda de si era obligatorio y desde cuándo debería ser obligatorio. Bien, pues en este caso lo que nos dice la Dirección General de Trabajo realmente no se moja en la cuestión y viene a utilizar la exposición de motivos de ese Real Decreto, en el cual habla de que las empresas podrán reactivar o reanudar sus actividades reincorporando a gente o a personas trabajadoras que estuvieran afectadas hasta ese momento por el ERTE de forma parcial. Ese podrán lo interpreta como, pues efectivamente tendrá la empresa que valorar si tiene una necesidad, si existe esa posibilidad de proceder a reactivar parcialmente su actividad. No sé, insisto en que no se moja mucho. Desde nuestro punto de vista, el tenor literal es claro, no es potestativo, es obligatorio. Es obligatorio llevar a cabo este cambio del ERTE de fuerza mayor total al ERTE de fuerza mayor parcial si tienes una causa que te obligue a llevar a cabo esa reactivación. Es decir, si se han reanudado o se han levantado las restricciones respecto a tu actividad. Si, como se planteaba en esa consulta, esta reactivación no te permite a ti iniciar de nuevo o reanudar de nuevo tus actividades como empresa porque te puede generar una situación deficitaria, pues tienes una justificación. Entonces, lo que creo, o por lo menos desde mi punto de vista, la interpretación que tenemos que hacer de esta consulta es que cuando tú no puedas reactivar, pese a que se hayan levantado esas restricciones, tendrás que justificar el porqué, tendrás que tener una justificación para ello. Efectivamente, si reactivo, tendré que cerrar, porque no voy a hacer nada rentable, voy a estar en pérdidas y esto me va a generar a futuro tener que tomar otro tipo de decisiones mucho más traumáticas para mi plantilla. Bien, el segundo elemento que introduce estos oficios es relativo a el dies a quo, es decir, en qué momento puedo yo empezar a entender que estoy ante una situación de fuerza mayor parcial. Pues aquí lo que nos dice la Dirección General de Trabajo es que desde el mismo momento en que empieces a reincorporar la plantilla. Otra cosa son las bonificaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, que sabéis se han modificado. Esas bonificaciones, quiero decir, el criterio se ha modificado. Al principio decía que se aplicarían
una vez con la entrada en vigor del Real Decreto 18/2020 y con el siguiente boletín, el boletín, si no me equivoco, es el 12/2020 de la Tesorería, confirma que se puede ampliar la bonificación desde el 1 de mayo. Entonces, independientemente de que a nivel laboral, como dice la Dirección General del Trabajo, estás en una situación de ERTE de fuerza mayor parcial desde el momento en que reincorporas a personas trabajadoras a tu empresa por esa reanudación de las actividades, a nivel tesorería solo lo podrás aplicar desde el 1 de mayo. Bien, respecto a la desafectación temporal, es otro de los elementos novedosos. Como sabéis, en fuerza mayor no tenemos mucha flexibilidad en la aplicación de las condiciones, puesto que partíamos de una situación o de una visión o un escenario de carácter temporal que se iba a extender durante el estado de alarma. El estado de alarma se ha prorrogado, si no me equivoco, ya hasta 5 veces y, por tanto, hemos tenido que extender nuestro escenario planteado, nuestra previsión de escenario. Entonces, no nos habíamos adelantado a la posibilidad de que hubiera una reactivación parcial o una desaceleración antes de la salida del estado de alarma. Pues la cuestión que se valora en este caso por la Dirección General de Trabajo es que, atendiendo esa reactivación parcial, si tienes nuevamente una justificación, podrás reincorporar a un trabajador que estuviera en ese momento afectado por tu medida de fuerza mayor y volver a meterlo volver a afectarlo cuando dejes de tener esa necesidad. Estamos hablando de una necesidad puntual que puede ser en reducción de jornada o puede ser en grado de jornada completa. No obstante, lo que te dicen es que durante un periodo de tiempo hasta el 30 de junio tengas la posibilidad de reincorporar y volver a meter en el ERTE. Desde mi punto de vista, pues puede generar ciertos abusos. Entonces, yo os diría que si vais a llevar a cabo este tipo de toma de decisiones, seáis muy cautelosos, tener una buena justificación de la misma y proceder en consecuencia, pero sed cautelosos. También se va a publicar un nuevo boletín de la Tesorería General de la Seguridad Social. En este caso ya, si no me equivoco, también es el 13/2020. En este boletín se van a ampliar, digamos, las claves del sistema red para incluir estos supuestos de personal que se reincorpora y luego vuelve y luego otro tipo de supuestos más novedosos de pues, posibilidad de que una persona esté de huelga estando en situación también de ERTE, etcétera. Bien, y lo último de los elementos que me ha parecido relevante es que clarifica que cuando el Real Decreto 18/2020 habla de renuncia, se refiere a desistimiento. Es decir, que yo cuando me dice el Real Decreto en su artículo 1 que tenemos un plazo de 15 días para comunicar la renuncia al ERTE de fuerza mayor, sin determinar si es total, parcial o como fuera, se refiere a la renuncia de la aplicación de las medidas de ERTE. Cuando yo quiero renunciar a mi ERTE, cuando quiero poner fin a mi ERTE de fuerza mayor antes del 30 de junio del 2020, lo tengo que hacer en un plazo de 20 días, de 15 días, perdón, desde la fecha de efectos de esa medida. Y digamos que viene a confirmarlo. Es una interpretación que quedaba bastante ambigua, o sea, quiere decir que el tenor literal del artículo era ambiguo y se podía interpretar de diversas formas. La tesorería generó bastante controversia y parece ser que la Dirección General de Trabajo lo aclara, como también lo fue aclarando de forma previa la COE, las organizaciones empresariales, y también como lo ha aclarado los trámites de la sede electrónica del Ministerio de Trabajo, que habla de que ese trámite de renuncia es para poner fin a tu ERTE. Bien, pues clarificadas estas dudas, vamos a entrar de lleno al objetivo de este webinar. Son dos los objetivos que planteo en el mismo. Por un lado, os voy a hacer referencia a ciertas medidas de flexibilidad en el ámbito del trabajo, atendiendo a nuestra realidad productiva y social, cómo se ha visto modificada. Y, en segundo lugar, seguramente esta parte, para aquellos asistentes que tengáis un perfil técnico-jurídico, es decir, que tengáis ya conocimientos jurídicos, os dediquéis al ámbito bueno, ya seáis abogados o tengáis un perfil más jurídico dentro de vuestro departamento de recursos humanos, pues ya dominaréis o conoceréis, pero no todos los asistentes lo pueden tener y yo lo único que voy a hacer es un breve resumen de qué medidas de flexibilidad tenemos en nuestro estatuto, al menos mientras esté en vigor la actual versión del estatuto y no se emita ninguna reforma respecto a la misma. Bien,
Primera parte, avanzamos con las posibles previsiones. Esto lo voy a explicar muy brevemente, pero tenemos que tener en cuenta que los expertos, los economistas, nos están advirtiendo de que se avecina una crisis que de hecho ya se ha iniciado, que va a superar cualquier precedente que hayamos tenido. Hablamos de una tasa de desempleo que puede alcanzar el 20%, una situación de decrecimiento, más de 3 millones de personas en situación de desempleo. Vemos los gráficos de cómo ha ido evolucionando esta situación de desempleo durante los periodos desde el inicio del estado de alarma y además de personal que entra en desempleo sin tener ningún tipo de medida, como puede ser un ERTE, y que no sabemos si se reincorporará o se recuperará este tipo de empleos. No obstante, es una situación de dificultad económica que vamos a ir abordando a lo largo de estos meses y al menos durante este año 2020. Bien, respecto a sectores específicos que pueden estar más afectados, pues por un lado tenemos que el consumo de los hogares va a disminuir porque vamos a tener mayores dificultades por el pago de alquileres, por el pago de hipotecas, por la reducción de salarios, por la pérdida de empleo. Entonces, nuestro consumo va a verse disminuido, que este consumo supone un 60% de nuestro Producto Interior Bruto. Y luego sectores como el caso del inmobiliario, que las transacciones se van a ver muy reducidas durante estos periodos debido a esa reducción del consumo, por ejemplo. No se va a llevar a cabo transacciones inmobiliarias o se van a reducir o se van a ver muy mermadas. Y luego también otro de los sectores en el que todos sabemos intuimos que se va a ver muy afectado es el turismo. Restricciones tanto por viajes por los países de la Unión Europea o países de otros continentes que restringen los viajes a España o de procedencia de España. Este tipo de medidas van a seguir afectando más allá del estado de alarma y van a generar una merma del sector turístico y que, por tanto, es uno de los sectores bastante representativo de nuestro entorno empresarial y que se va a ver bastante mermado durante este año 2020. Nuestro punto débil, que siempre ha sido el déficit y la deuda pública, se va a ver incrementado por todas las medidas que se están aprobando de acompañamiento a esta realidad y de las que se puedan aprobar a futuro, de medidas de apoyo a las empresas que van a generar un mayor gasto público, que van a generar un mayor endeudamiento y, por tanto, una situación de partida para nuestra economía más debilitada. Aquí podemos ver en un resumen de cómo ha ido afectado el estado de alarma a las 10 actividades más afectadas durante el estado de alarma y podemos ver que es sector de comidas y bebidas, el sector textil, de juegos al azar, actividades deportivas especialmente, servicios de alojamiento turístico, ventas y reparación de vehículos, si bien este ya se está reactivando. Bueno, en fin, es un poco esa contextualización. Bien, empezando por tanto ahora con el primero de nuestros objetivos, vamos a hablar de esas medidas de adaptación que nos van a permitir o nos van a más que a permitir, nos van a dar ciertas ideas para cómo tomar un paso adelante, diferenciarnos del resto y avanzar a esa realidad social que se nos va a presentar una vez finalicemos este estado de alarma y que va a cambiar, por tanto, nuestra forma de entender la realidad, nuestra relación con los trabajadores, como nuestra interactuación a nivel social. Normas de prevención de riesgos que ya se están implantando y que tenemos que tener en cuenta que son novedosas. Quiero también hacer referencia a que no voy a entrar, por ejemplo, con el tema de normas de prevención, puesto que mi compañera África el viernes que viene hará un webinar respecto al mismo en el que va a abordar todas las contingencias que vamos a tener que resolver con la reincorporación de nuestros trabajadores y que son de vital importancia, puesto que en normas de seguridad y salud tenemos que tener un trato preferencial y por ello no voy a ahondar en este tipo de medidas porque ya os las explicará África el próximo viernes en su webinar. Bien, pues iniciando estas medidas de flexibilidad que os planteo,
aquí el denominador común de todas ellas va a ser la búsqueda de la eficiencia, la búsqueda de la productividad. En épocas de crisis, todas las empresas se plantean en ese momento ese refuerzo de su productividad, se cuestionan por qué no están, más que se cuestionen es que empiezan a evaluar dónde no son productivas y cómo generar mayor eficiencia. Pues de entre las medidas que nos podemos plantear de eficiencia, bueno, he puesto en primer lugar el tema de los ERTES. Los ERTES, más que una medida de eficiencia, es una medida coyuntural. Es una medida que va a ser de acompañamiento, una medida que nos va a permitir no tener una situación de ahogamiento durante el periodo en el que duren medidas de restricción o tengamos una merma de nuestra demanda productiva o demanda de servicios. Entonces, estas medidas se van a continuar aplicando, insisto, son medidas de acompañamiento, tienen un carácter temporal y, por tanto, al ser temporales por una necesidad coyuntural, no van a generar una eficiencia en nuestra empresa. Lo único que van a generar es una mayor facilidad a la hora de poder sobrevivir a este periodo en el que vamos a tener mayores dificultades a nivel productivo y atendiendo nuestra realidad social. Bien, ¿qué medidas que sí pueden generar esta eficiencia? Pues en primer lugar podemos hablar de las jubilaciones parciales y de las reducciones, y de las reducciones de jornada. De las jubilaciones parciales y de las jubilaciones anticipadas. Estas jubilaciones parciales y anticipadas es una medida que ya conocíamos, a veces puede tener mayor o menor popularidad en las empresas o puede que no se estén utilizando por desconocimiento o bueno, no, por otro tipo de motivos, por no tener un colectivo de trabajadores en una edad más senior, pero es una medida de eficiencia. ¿Por qué es una medida de eficiencia? No solo supone un ahorro en costes para la propia empresa, sino que nos permite adaptarnos a la realidad, y digo entre comillas, física de nuestra plantilla que tenga mayor edad, aquella edad que esté más cercana a la edad de jubilación. En términos generales, porque obviamente cada persona es un mundo y tampoco podemos generalizar el concepto, pero sí que es verdad que hay una tendencia que las personas de mayor edad y que tienen esa cercanía a la edad de jubilación tengan una mayor reticencia, ponen mayor dificultad o se ven, no tienen estímulo para adoptar o adaptarse, mejor dicho, a las nuevas medidas de digitalización, de nuevas tecnologías, y eso genera que hayan partes de nuestro sistema productivo, de nuestros servicios o tareas que estas personas no puedan realizar o no quieran realizar. ¿Qué nos aporta este sistema de jubilación parcial o anticipada? Pues que nos adaptemos a esa situación, que continúen haciendo esa parte que no está sujeta a una innovación o a una digitalización y que podamos reincorporar podamos recurrir a una incorporación de nuevas personas trabajadoras o a la formación de aquellas que tengamos en plantilla en este tipo de otras tareas que este colectivo de mayor edad no está realizando. Entonces, generamos una cierta sinergia, puesto que, por un lado, ahorramos costes y estas personas nos adaptamos a su realidad personal y, además, vamos formando más o vamos haciendo más provechosa aquella plantilla que puede suplir estas tareas que no realizan, tanto con nuevas contrataciones como con promociones dentro de la empresa. Esto también nos permite una transición entre la salida de esa persona más senior y la incorporación de una persona junior o la formación de aquella persona que vaya a poder sustituirla, una transición mucho más natural, puesto que hay un proceso de tutorización de la adquisición de aquellas habilidades que ese perfil senior lo tiene por experiencia y que este perfil junior o de una posición intermedia todavía no lo tiene o que requiere ese proceso de tutorización. Con lo cual podemos hacer provechos a esta situación a través de este tipo de medidas. Bien, en segundo lugar también podemos hablar de la formación de nuestras plantillas y desde un doble ámbito. La adquisición de nuevas habilidades para nuestra plantilla nos hará que aumentemos la capacidad de respuesta de nuestro personal. Hará que nuestro personal pueda asumir un mayor número de funciones dentro de su puesto de trabajo, de tal forma que no tengamos como requisito necesario la contratación de nuevo personal.
podemos generar ese ahorro de costes. Podemos generar además una medida de mayor eficiencia por el hecho de que pueda asumir un mayor número de funciones dentro de su jornada de trabajo. Y desde otro punto de vista, también podemos buscar la polivalencia de nuestros puestos de trabajo. Obviamente esto no se puede generar en todo tipo de empresas. Normalmente esto será mucho más sencillo, entre comillas, en aquellas empresas que hablamos de producción, que tengan un sistema productivo, de puestos que se requieren, bueno, que a través de la formación puedan adquirir nuevas habilidades y que con esas habilidades puedan generar esta polivalencia. Y con esta polivalencia lo que podemos hacer es responder a periodos pico de determinadas áreas de nuestra área productiva, determinados picos de nuestras áreas, de una área productiva de nuestra empresa, recurriendo a ese refuerzo de aquellas personas que hayan adquirido esas habilidades de polivalencia. Y con ello reducimos costes y no recurrimos a una nueva contratación. Bien, otro de los elementos es la flexibilidad geográfica o también el llamado teletrabajo. Nuevamente os quiero también anunciar que no voy a insistir o no voy a profundizar en esta materia, puesto porque también mi otra compañera Soraya el próximo miércoles va a abordar esta cuestión en toda su plenitud, por lo que únicamente voy a hacer ciertas pinceladas respecto a esta medida como una medida de flexibilidad. Hay una realidad que tenemos que asumir y es que el teletrabajo es posible y que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Antes del inicio del estado de alarma eran muchas nuestras empresas clientes y muchas las empresas de nuestro país que tenían una reticencia absoluta al teletrabajo desde que se aprobaron aquellas medidas mediante Real Decreto 6/2019 en marzo del año 2019, que hablaba de la adaptación de jornada, de la implantación de un régimen de teletrabajo y, por tanto, abriendo en cierto modo la veda a que se produjera esta demanda de sistema de trabajo en la empresa. Pues bien, ya no podemos dar vuelta de hoja. Esto ya lo hemos admitido. Durante el estado de alarma, muchas de vuestras empresas o muchas de las empresas de nuestro país han adoptado un sistema de teletrabajo de la noche a la mañana y ya no podemos dar vuelta de hoja. Esto ya no se puede, ya no podemos negar la mayor. Ahora sí que tendremos que asumir esta nueva realidad y nos tendremos que adaptar. Insisto que esto lo valorará Soraya porque creo que es muy importante la protocolización del sistema de teletrabajo y valorar los inconvenientes o intentar resolver aquellos inconvenientes que este sistema pueda tener. El teletrabajo, además, deja atrás un concepto que tenemos en nuestra realidad empresarial que está muy anquilosado, que es el presencialismo. Intentar superar este concepto es difícil, pero a marchas forzosas lo estamos superando. Y vemos que es posible, es una alternativa, insisto, con sus inconvenientes, pero con muchas ventajas. Y habrá que empezar a ahondar en ella y a utilizarla en nuestro beneficio. Bien. No quiero meterme más en este tema. Ya os digo, lo hará Soraya, que no quiero tampoco avanzaros lo que pueda hablar Soraya, pero en principio es una medida que tenemos también dentro de nuestro abanico de posibilidades para la flexibilidad. Otro tipo de flexibilidad es la flexibilidad numérica. Cuando hablo de flexibilidad numérica, lo hago en términos tanto de número de nuestra plantilla, el grueso de nuestra plantilla, como de volumen de trabajo, de horas trabajadas. Tenemos que generar o tenemos que jugar con esos dos elementos en nuestra plantilla, o sea, en nuestra realidad empresarial, para adaptarnos a nuestra realidad social, y a nuestra realidad empresarial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues después de abordar esta parte, os hablaré de las medidas que tenemos de flexibilidad a nivel legal, de cómo podemos implantar este tipo de medidas. Pero la cuestión es que tenemos que hacer más productivas las horas trabajadas y evitar el recurso a aquellos sobrecostes como puedan ser horas extraordinarias. Intentar jugar con estos dos elementos de tiempo de trabajo y número de personas a efectos de adaptarnos a esos picos o picos de actividad o descensos de nuestro volumen de trabajo
y con ello poder sobrevivir y poder mejorar durante estos meses de mayor dificultad que nos van a abordar en las próximas semanas. Bien, también este momento es un momento en el que las empresas se plantean llevar a cabo, o si no se lo plantean, lo recomiendo, hacer un estudio de los tiempos, hacer un estudio de nuestra producción, hacer estudios del desempeño, por así, bueno, sí, del desempeño de nuestros trabajadores. ¿Cómo? Tenemos que evaluar cuánto tiempo se dedica por nuestros trabajadores o trabajadoras en una determinada tarea para saber si estamos haciéndolo de una forma eficiente, qué fugas de tiempo se están produciendo en nuestro sistema productivo. Esto es mucho más visual dentro del punto de vista industrial. Desde el punto de vista industrial, además, así se ha avanzado en los anteriores, bueno, desde hace ya varios años estamos avanzando en las empresas en esto, en que justamente cuando es más factible llevar a cabo este estudio es cuando estamos hablando de sistemas productivos, donde tenemos cadenas, por ejemplo, me lo invento, pero una cadena de montaje en la que hay un proceso 1 y un proceso 2. Podemos ver cuánto, si están ese paso del 1 al 2, qué fugas de tiempo puede tener. Si el diseño de mi cadena de producción está ralentizando, no lo está ralentizando. Si, por ejemplo, hay un descanso o el sistema de turnos que tengo implantado lo que está haciendo es que haya una fase que esté provocando esta falta o esta pérdida de eficiencia productiva. Todo esto es muy interesante llevarlo a cabo en este momento en el que estamos, entre comillas, en una situación de crisis, en el cual nos interesa tener contabilizado o por lo menos planteados una imagen global de dónde se producen mis fugas, de eficiencia, para poner en marcha ciertas medidas de flexibilidad que son las que comentaré después, para aunar estos esfuerzos o para llevar una determinada, una reestructuración de mi modelo de producción para que sea más eficiente, reduciendo costes y haciéndome más competitivo en el mercado. Pues ese es el momento en el que podemos realizarlo porque nos es necesaria. O sea, la eficiencia, además de que sea una misión, o sea, un objetivo de toda empresa, en el momento actual es el elemento que te va a permitir sobrevivir. Entonces, debemos empezar a hacer estos estudios, debemos invertir en este tipo en tiempo para realizar este tipo de estudios. Y luego el modelo por excelencia de flexibilidad es el de flexibilidad horaria. Hay diferentes tipos de flexibilidad horaria. Sobre todo me voy a centrar en uno muy novedoso y que ya conoceréis, que es la jornada de 4 días de trabajo efectivo. Este tipo de jornada de 4 días de trabajo efectivo si no me equivoco, más o menos a finales del 2019 ya empezamos a entrar en el debate sobre esta medida, pero no es una medida novedosa. ¿Por qué? Porque ya Keynes, el economista, ya prácticamente hizo una profecía de esta situación. Keynes valoraba que a medida que aumente nuestra productividad, se iría reduciendo el tiempo de trabajo. Tendríamos una plantilla mucho más eficiente y, por tanto, el número de horas que tenían que estar presencialmente en el trabajo o en su puesto iba a ser reducido. El planteamiento que hizo inicial, no recuerdo si era en los años 30, 1930, era que este número de horas sería a lo mejor de 15 horas semanales de jornada. Muy alejado de lo que nos podíamos plantear en este momento, pero bueno, que no está de más que tengamos en cuenta que esto no es algo novedoso, que esto ya se estaba valorando pues hace 80 años prácticamente. Bien, recientemente también el Nobel de Economía es un economista británico, Skidelsky, hizo un estudio de productividad basado en esta jornada reducida, en una jornada semanal reducida de varios días, en vez de una producción de 5 días, que se redujera a 4 o 3, reducir nuestra jornada efectiva semanal. E indicaba que es el modelo que éticamente deseable para trabajadores y empresa, porque nos permitiría
generar una mayor eficiencia de nuestra plantilla cuando estuviera presencialmente o prestando servicios en nuestra industria o en nuestro sector. Es verdad que todos estos estudios, como he ido más o menos indicando, se han centrado sobre todo en el ámbito industrial y no tanto en el sector servicios, pero también es posible en el sector servicios hacer este tipo de valoraciones. Y ejemplo de ello son las empresas que ya han asumido este tipo de decisión, ya han aplicado medidas de reducción de jornada semanal efectiva a 4 días. Tenemos varios modelos. Podemos hablar del modelo de 4 días presenciales y un quinto teletrabajado. Ese quinto teletrabajado hay libertad para el trabajador de hacerlo. Imaginaos, si me baso en una semana completa, de lunes a jueves presenciales, el quinto, que podría ser viernes, teletrabajado. Podría ser ese viernes, podría ser de viernes a domingo, tú haces tus horas, las horas que te correspondan, y las haces con total libertad. Le das la opción al trabajador de elegir en qué momento va a asumir va a realizar su prestación de servicios durante ese quinto día. Otra posibilidad es el modelo Mercadona, que, como sabéis, durante este estado de alarma ha adoptado una jornada reducida de 4 días trabajados, aumentando la jornada efectiva, en vez de 8 la pasaba a 9, y crea un quinto día que lo que va a generar es una especie de bolsa de horas. Con esa bolsa de horas, lo que hará es utilizarlas cuando hayan incrementos de actividad, pero esa bolsa de horas la paga. Quiero decir, lo único que es a nivel material, yo tendré un recurso por el cual yo podré exigir a mi trabajador que, como tengo un pico de actividad en determinado momento, en un festivo, si trabajáramos los fines de semana, en un fin de semana, utilizar esa bolsa de horas, porque son horas, entre comillas, debidas, si bien nunca se las voy a descontar, solo las voy a utilizar a efectos de compensar con trabajo. Este tipo de medidas de jornadas de 4 horas son muy populares actualmente, porque además ya muchos gobiernos nos están anunciando, muchos gobiernos autonómicos, quiero decir, nos están anunciando la posible aprobación de medidas para subvencionarlo. En concreto, el gobierno de la comunidad a la que yo pertenezco, de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, ya ha anunciado que para el 2021 tiene la previsión de subvencionar o de aplicar medidas de apoyo a aquellas empresas que adopten estas jornadas de 4 días. ¿Cómo lo hará? Pues hará una diferencia, por lo que nos están comentando, por lo que ya comentó el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, indicó que cuando tú adoptes esta medida, lo que hace este servicio es coger un promedio de horas trabajadas en nuestro tejido empresarial, que serían 8 horas diarias, es decir, 40 horas a la semana. Si por 40 horas a la semana yo pago a mi trabajador una media de 1.500 euros, pues me salen unos 9 euros más o menos de salario hora. Pues si yo adopto esta medida de 4 días, pasaría a una jornada de 32 horas semanales. Con esas 32 horas semanales, mi salario hora se incrementa a 11 euros con X céntimos, y esa diferencia entre 9 y 11 es la que te subvencionaría el gobierno valenciano. Por lo menos es el planteamiento que se está haciendo a efectos del 2021. Obviamente esta es la menos atractiva desde el punto de vista de que estamos estamos manteniendo nuestro coste salarial de establecer una medida de jornada de 4 días semanales, pero con el mismo salario y con el mismo horario. Es la medida, digamos, más favorable para el trabajador, más costosa, que mayor inversión tiene que generar para la empresa. No obstante, el resultado no va a ser perjudicial. Es decir, el resultado no solo lo vamos a medir con un coste, sino que realmente la productividad se va a incrementar. Nuestra plantilla va a ser más productiva durante esos 4 días trabajados por el hecho de aumentar su descanso. Y esto no lo digo yo, sino que hay muchos estudios que lo avalan. El Banco de España ya hizo un estudio sobre la flexibilidad horaria, en el cual aboga a que se apliquen este tipo de medidas porque generan esta mayor flexibilidad y mayor productividad de nuestros trabajadores. Luego también establecer otra medida de flexibilidad horaria es la establecer jornadas intensivas, eliminar los turnos partidos. Los turnos partidos son improductivos ya por definición. Lo único que aumentamos es, una vez más, el presencialismo de nuestra plantilla. Tenemos que intentar generar, podemos generar o nos podemos plantear un sistema de turnos
en el cual utilicemos a nuestra plantilla actual durante franjas o jornadas y que ésta se vea sustituida por un refuerzo en otro turno. Reducimos la jornada diaria, por ejemplo, en vez de hacer 8 o 9, hacer 6 y ponemos a 2 personas a 6 horas por día, intentando obviamente no generar una nueva contratación, pero jugar con lo que tengamos para utilizar este tipo de medidas, reducir la jornada partida para utilizar jornadas intensivas. ¿Por qué? Porque esto no solo hace que nuestra plantilla sea más productiva, reducir sus esfuerzos a una franja horaria, sino que además le da una mayor medida de conciliación, le genera una mayor facilidad para la conciliación laboral. Y nuestro coste no tiene por qué verse modificado, pero la productividad sí que se verá aumentada. Bien, otro sistema de flexibilidad horaria sería el de permitir, bueno, uno que ya sabemos y que muchas ya tenéis implantada es la flexibilidad de entrada y de salida. La flexibilidad de entrada y salida es una medida que a la persona trabajadora le genera un desahogo a nivel de responsabilidad personal y que además también favorecerá que el tiempo que dedique al trabajo sea un tiempo más efectivo. Otra medida, que es la que os iba a explicar antes de hablar de esta, es la flexibilidad de elegir el trabajador qué horas dedica a trabajo. Tenemos una media de 40 horas semanales, 8 horas diarias. El trabajador elegirá qué 8 horas de su día va a dedicar a trabajar. Obviamente esto es más fácil en una situación de teletrabajo. El hecho de que el propio trabajador lo elija permite que utilice esas horas en las que mayor concentración pueda tener o mayor capacidad de ser eficiente pueda tener. Todas estas medidas también requieren pues, de una cierta confianza en nuestra plantilla. Sé que no es fácil, sé que no se puede generalizar, pero es una alternativa, y que poco a poco va a ser nuestro futuro. Nuestra situación laboral va a transformarse a eso. Entonces, vayamos anticipándonos, vayamos intentando protocolizar este tipo de situaciones, de aplicarlas, de hacer ensayos, de ver cómo mejorar, de ver el resultado, de tener esa cierta confianza en que nuestra plantilla va a responder. Y entre otros también podemos ver aquellas que sigan teniendo una jornada partida, pues reducir el tiempo de comida. También cuando estamos en un sistema de flexibilidad horaria es establecer un máximo en materia de reuniones. Sabéis que tenemos, sobre todo ahora en teletrabajo, lo primero que se ha criticado es la tendencia a la reunión. Tenemos muchas reuniones. Hay despachos de abogados que en prensa han hablado de prácticamente 6.000 reuniones a la semana. Obviamente a nivel global, a nivel nacional, es una barbaridad lo que esta realidad de teletrabajo, por ejemplo, nos está generando. Tenemos que ser eficientes, tenemos que evitar esa fuga de tiempo. Ya hemos avanzado con un sistema de teletrabajo en el cual ahorramos tiempo en desplazamientos, en la gestión del tiempo, pero no metamos más piedras en el camino, no tendamos que por esa necesidad o ese concepto de vigilancia, ese concepto de inseguridad o de falta de confianza en las personas trabajadoras, rompamos la eficiencia, generemos fugas de tiempo. Bien, ¿qué empresas han implantado este tipo de sistemas? Pues, como ya os he dicho, Mercadona es una de las que ha implantado la jornada de 4 días con ocasión de la situación de pandemia. No obstante, puede que siga manteniéndola a futuro, puede que siga aplicándola una vez superado el estado de alarma. Hay otras empresas, ya no me acuerdo de una empresa de software, no recuerdo ahora su nombre, fue la primera que implantó este sistema en enero del 2020, avanzó a cualquier tipo de situación de crisis y ya estaba aplicando esto como una medida de mayor productividad de su plantilla. Hay otras empresas que no han establecido un sistema de 4 días trabajados, pero sí que hay cierta flexibilidad, por ejemplo, en los sistemas que os hablaba de jornadas concentradas, de establecer sistemas de turnos, de que un mismo puesto lo compartan 2 personas o que una misma posición esté compartida por 2 personas con una jornada concentrada. Puede ser el grupo Eroski, la empresa Viena. Repsol también ha establecido ciertas medidas, sobre todo ya desde un punto de vista de conciliación familiar y laboral, y que responden a esta necesidad de adaptarse a los tiempos, de adaptarse a la realidad de nuestra plantilla. Bien, se me había olvidado pasar la diapositiva. Aquí veis las medidas que os estaba haciendo referencia
Y como sabéis, como esta presentación os la pasarán luego por correo electrónico, pues nada, aquí podréis consultar cualquiera de las cuestiones que os he ido hablando. Bien, pues aquí ya acabamos las posibilidades de flexibilidad de flexibilidad horaria y de flexibilidad en materia de atendiendo a nuestra nueva realidad social, y ahora os paso a hacer referencia a qué instrumentos tenemos desde un punto de vista jurídico para establecer este tipo de medidas. Bien, la primera es, y por excelencia, es la modificación sustancial de condiciones de trabajo. La modificación sustancial de condiciones de trabajo tiene sus pros y tiene sus contras, exige una justificación, tenemos que basarnos en causas objetivas, en las famosas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, causas ETOP, vinculadas a la competitividad, a la productividad, a la organización técnica del trabajo de la empresa. Puede ser una medida individual o puede ser colectiva si rebaso unos determinados umbrales de afectación. Cuando es colectiva, requerirá un proceso de negociación, de constituir una comisión negociadora, puede ralentizar, digamos, la toma de decisión. No obstante, si yo alcanzo un acuerdo en esa mesa negociadora, hay una presunción de las causas y, por tanto, de la medida que yo quiera implantar. Y solo puede ser impugnada en ese caso por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Bien. Las personas trabajadoras afectadas, en este caso, en el caso de que se vean pues efectivamente afectadas por esta medida de modificación sustancial, podrán elegir extinguir su contrato, podrán elegir irse de la empresa con una indemnización de 20 días. ¿Qué puedo modificar con las modificaciones sustanciales? Pues básicamente todo lo que no esté regulado en un convenio. Todo lo que no esté determinado expresamente en el convenio lo puedo regular, más o menos. Puedo reducir salarios, puedo reducir horarios, puedo cambiar los turnos, puedo establecer turnos concentrados, eliminar jornadas partidas, incluso puedo modificar la planificación de vacaciones. Una de las cuestiones que en este momento puede ser bastante conflictiva y muy interesante para las empresas. No todas las empresas van a tener una situación de merma productiva, es decir, de descenso de su demanda, sino que habrá otras que habrán incrementado su demanda de producción por el hecho de haber paralizado su actividad o haber, digamos, suspendido sus actividades durante el estado de alarma. Para estas empresas puede ser interesante deslocalizar o eliminar esa planificación de vacaciones y cambiarla en otras fechas en las que se prevé que va a haber menos pico de actividad. Esta medida se podría establecer vía modificación sustancial de condiciones de trabajo. Se puede llegar a imponer si no llego a ningún acuerdo, porque es una medida poco atractiva para el trabajador, y siempre y cuando estas vacaciones, por un lado, no estemos reduciendo el número de días que le puedan corresponder al trabajador, y dos, no esté determinado en nuestro convenio colectivo en qué modo se tiene que disfrutar de esas vacaciones, periodos de disfrute o procedimientos establecidos en convenio para llevarlas a cabo. Si no estamos entre esos supuestos y nos basamos únicamente en la aplicación del estatuto o una referencia genérica en nuestro convenio a que tienen 30 días naturales, 24 laborales de vacaciones, pues mantenemos el número de días, pero deslocalizamos. En vez de estar en agosto, pues la vas a disfrutar entre noviembre y diciembre, como más nos pueda interesar para esta adaptación a nuestra realidad productiva. Segunda medida, el descuelgue. El descuelgue de condiciones del convenio colectivo. Ya os he dicho que en una modificación sustancial, todo lo que no esté en convenio, pues dentro de unos límites, obviamente, lo podré modificar con un procedimiento. Y ahora aquí hablamos y lo que esté en convenio, pues cabe la posibilidad de llevar a cabo un descuelgue de condiciones de nuestro convenio. El problema que tenemos con este descuelgue es que a nivel de negociación es más complejo. ¿Por qué? Porque necesitaré la composición de la comisión negociadora, variará atendiendo a qué nivel tiene mi convenio, sectorial, estatal. Es más difícil si estamos hablando de niveles sectoriales o estatales. Es más fácil si estamos hablando desde el punto de vista de un convenio de empresa. En ese caso podemos hacer una modificación de este convenio. Las causas que tengamos que nos servirán para poder justificar serán las mismas, las causas ETOP. En este caso,
A diferencia de las modificaciones sustanciales, aquí sí que están definidas. Es decir, aquí nos exigen qué se tiene que entender por una causa económica, qué se tiene que entender por una causa técnica, organizativa o de producción. De modo que podemos decir que en una modificación sustancial hay un criterio interpretativo mucho más abierto que con el caso del descuelgue de condiciones de convenio, en el que la interpretación es más restrictiva y es más difícil, por así decirlo, la justificación. O tengo que procurar estar dentro de los supuestos de hecho del estatuto para poder llevar a cabo este tipo de medida. Acabo de hablar de este procedimiento. Requiere de una negociación, necesariamente tengo que llegar a un acuerdo. Si no llego a un acuerdo, lo tengo muy difícil porque el acuerdo es la vía de la menor conflictividad y además de la puesta en vigencia en el menor tiempo posible de las medidas de descuelgue. Si no llegara a un acuerdo, dependo de un tercero, dependo de la valoración que pueda hacer un tercero, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano de comunidad autónoma que corresponda y, por tanto, ahí puedo tener, ya la decisión no depende de mí. La imposición no cabe, en ningún caso la imposición unilateral no cabe, a diferencia de la modificación sustancial. Además, en un descuelgue estoy sujeto a la vigencia de mi convenio. El descuelgue dura mientras dura mi convenio. En el momento en que decaiga mi convenio, se acabó el descuelgue. Se aplican o las nuevas condiciones del nuevo convenio en el que yo haya previsto esta nueva realidad que me ha obligado a hacer este descuelgue o las condiciones de mi convenio de superior, mi convenio que está en ámbito superior. Bien, la afectación en un descuelgue siempre es colectiva porque es todo el personal afectado por ese convenio colectivo, mientras que la modificación sustancial puede ser individual o colectiva, dependerá de la medida y de mi necesidad. El criterio de la modificación tiene una visión más de permanencia, puede ser limitado en el tiempo, pero la visión de esta medida es más de permanencia y por ello muchas de las medidas de flexibilidad que os estaba hablando antes se realizan a través de este mecanismo de modificación sustancial. El siguiente es la movilidad funcional y movilidad geográfica. Antes os hablaba, por ejemplo, os defino primero la movilidad funcional. La movilidad funcional es el poder que una persona trabajadora desempeñe funciones que puedan ser o de su propio grupo profesional, que no sean de su puesto, pero que sí que sean de un puesto diferente dentro de su grupo profesional o de incluso un grupo de superior o inferior grupo profesional. Si es del mismo grupo profesional, estamos hablando de una movilidad funcional horizontal, que es en el que existe mayor libertad para la empresa a la hora de establecerla. Y en el caso de que esté hablando de una superior o inferior grupo profesional, es una movilidad funcional de carácter vertical, que tiene un límite temporal para su establecimiento, 6 meses en un periodo de un año, 8 en un periodo de 2, requiere de la comunicación a la representación legal de los trabajadores, requiere de una serie de justificación de causas y tiene mayor dificultad, por así decirlo. Esta movilidad funcional es muy interesante cuando os hablaba, si lo recordáis, de la formación como medida de flexibilidad. La formación que yo puedo hacer a mi plantilla para que aumente el conocimiento de tareas o habilidades, la puedo utilizar tanto para llevar a cabo una movilidad funcional horizontal como para llevar a cabo una movilidad funcional vertical. Porque así podré jugar con estos mecanismos de flexibilidad a los efectos de responder a esa demanda que tenga de servicios en mi empresa. Otra medida es la movilidad geográfica, es el conocido popularmente como el traslado, trasladar a mi plantilla. Cuando muchos de vosotros puede que tengáis que seguir aplicando medidas de ERTE, podéis seguir aplicando medidas de ERTE o podáis, lo que quería decir, tengáis que seguir aplicando medidas de ERTE y que, por tanto, durante un ERTE tenéis limitada la contratación, la realización de horas extraordinarias, estáis más encorsetados a nivel empresarial, no tenéis tanta libertad como podéis tener si no estáis llevando a cabo ningún tipo de medida de reestructuración o de adaptación que implique el beneficio o el acceso de vuestros trabajadores a determinadas prestaciones públicas. En este caso,
Si estamos ante una situación de ERTE, la movilidad geográfica es una respuesta para solventar aquellos puntos, aquellos centros de trabajo en los que yo tenga mayor actividad, de modo que pueda recurrir a la movilidad geográfica de aquellos centros, de personal de centros donde no tienen una situación de actividad suficiente y pueda desplazarlos a otros. Dependiendo de la trascendencia de esta movilidad, podremos hablar de un traslado o de un desplazamiento. La diferencia entre ambos es el procedimiento y el tiempo que dure. Si estamos haciendo alusión a un desplazamiento, o sea, un cambio un cambio cuasi permanente de la situación del trabajador en cuanto al cambio de centro de trabajo, estamos ante un traslado. Si es un desplazamiento, si estamos ante un cambio de carácter temporal, reducido en el tiempo, el límite son 12 meses en un periodo de 3 años, es decir, que la duración sea como máximo 12 meses en un periodo de 3 años, estamos ante un desplazamiento temporal. Todo lo que exceda de esos 12 meses dentro de un periodo de 3 años será un traslado. Para el caso del traslado, bueno, hay un procedimiento individual y un procedimiento que se puede hacer de forma individual o de forma colectiva cuando se afectan a determinados umbrales de trabajadores y tendrá que seguir un procedimiento. En el caso del traslado, el trabajador tendrá la opción de rescindir su contrato, igual que en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y tendré que, en ambos casos, tanto en el de traslado como en el de desplazamiento, justificarlo con causas ETOP, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Como digo, esto también es una medida de flexibilidad, sobre todo cuando no queremos incurrir en un mayor coste en una nueva contratación. No hace falta que tengáis un ERTE, sino, por ejemplo, no podáis llevar a cabo contrataciones o por el incremento del coste o por cualquier tipo de otro tipo de medida, porque no tenéis una plantilla fácilmente, no tenéis una oferta de trabajadores en el mercado que pueda responder a vuestras necesidades, porque requerís de un proceso de formación muy exhaustivo, porque se trata de un cliente que solo trabaja con determinados trabajadores de vuestra empresa. Ahí podríamos recurrir a la movilidad geográfica como respuesta a esa adaptación, a esa necesidad. Otra de las medidas es la distribución irregular de la jornada. La distribución irregular de la jornada aquí responde sobre todo a aquellas medidas de flexibilidad numérica que os hablaba, de adaptarnos adaptar mi número de trabajadores y el número de horas trabajadas, adaptar a la demanda que yo tenga de servicios a través de una distribución irregular de la jornada. La distribución irregular de la jornada es un procedimiento que es una medida, una herramienta que nos permite concentrar durante determinados periodos un mayor número de horas trabajadas a cambio de que durante otros haya un menor número equivalente de horas trabajadas, como idea general. Esta distribución irregular de la jornada tiene como hándicap que hay una prioridad a la aplicación de lo establecido en vía negociación colectiva, es decir, si tu convenio regula, tú ya no puedes hacer nada. Si ya tenéis un acuerdo con vuestros representantes legales de los trabajadores, tendrás que aplicar ese acuerdo. Y en el caso de que no tuvieras nada, tendrías que intentar ese acuerdo con tu representación legal de los trabajadores si existe, y si no existe, aplicar unilateralmente. Del mismo modo que si tú tienes representación legal de los trabajadores, intentas llegar a un acuerdo, puedes alcanzarlo, perfecto. Si no lo alcanzas, también podrás aplicar unilateralmente. ¿Qué límites tendría en estos dos supuestos últimos de aplicación unilateral? La aplicación unilateral de esta medida implica que solo puedo hacer uso de una distribución irregular de la jornada equivalente al 10% de la jornada máxima anual que tenga en mi empresa. Si son 1.800, pues solo puedo hacer uso de 180 horas de distribución irregular de la jornada. Hay un preaviso mínimo al trabajador que siempre se tiene que cumplir, que son de 5 días, y además tengo que respetar siempre los límites de descanso diario y semanal. El diario, 12 horas entre jornada y jornada, y el semanal, día y medio más las 12 horas del último día laborable, es decir, en total 48 horas entre una semana y otra semana. Esos límites los tenemos que respetar. Estas horas en las que, estas semanas o estos meses en los que los trabajadores incrementen su jornada efectiva de trabajo respetando los descansos mínimos siempre, no computan a efectos de horas extraordinarias. No son horas extraordinarias, es una distribución irregular.
Entonces, esta distribución irregular dentro de ese cupo de 180 horas en ese ejemplo de 1.800 horas de trabajo de jornada efectiva anual, nos da mucha flexibilidad, nos permite adaptarnos a nuestra realidad productiva, nos permite adaptarnos a las caídas o a los picos y con ello jugar con nuestro coste, manteniéndolo inalterado y generando esta medida de mayor flexibilidad. Bien, la última de las medidas, la más traumática, ya no es una medida de flexibilidad, es una medida de reestructuración que todos conocéis, es el despido colectivo. No voy a ahondar en esta cuestión, simplemente saber que, bueno, que hay un procedimiento específico, lo sabéis, está muy tasado, se requieren de una muy buena justificación en materia de las causas económicas, técnicas, organizativas de producción, hay unos umbrales de afectación, hay unas determinadas cláusulas de garantía de la inexistencia de fraude en establecimiento de periodos de despidos objetivos individuales que puedan computar conjuntamente como un despido colectivo a efectos de evitar el procedimiento. Hay muchos elementos a tener en cuenta en un despido colectivo. Os recomendaría siempre estar asesorados por un abogado laboralista a la hora de llevar a cabo este tipo de medida, porque es muy conflictiva, muy difícil y muy seria a la hora de aplicar. También, cuando tengáis una valoración, queráis hacer una valoración del coste que esto pudiera suponer para vuestra empresa, llevar a cabo un despido colectivo que implica indemnización mínima de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Si estamos cumpliendo determinados requisitos, pues conlleva un extra. Como puede ser, si yo estoy afectando a personas de más de 50 años en mi despido colectivo, me da igual el número, estoy afectado, con que afecte una ya es suficiente. En empresas que tengan más de 100 trabajadores, ya sea a nivel individual o de grupo, y obtengo beneficios, ya sean, bueno, hay dos elementos de, no me quiero meter mucho en este tema, pero bueno, en los 2 años anteriores al del despido colectivo o en el año anterior más los 4 siguientes obtengo beneficios durante 2 años consecutivos, tendré que hacer una aportación económica al Estado que se calcula con la referencia a las prestaciones que hayan obtenido estas personas en materia de desempleo. Por lo que tener en cuenta este tipo de elementos en el punto 6 de la diapositiva. Si afecto a personas de más de 55 años, tendré que elaborar un convenio especial con la Seguridad Social, dada su dificultad de reintegrarse en el mercado de trabajo. Y si afecto a personas de más de 50, perdón, si afecto a más de 50 personas trabajadoras, siempre tengo que establecer una medida de acompañamiento, un plan de empleabilidad, por así decirlo, un plan de recolocación externo que les apoye en la búsqueda de empleo. Bien, pues con esto hemos acabado los 2 objetivos que os había planteado del webinar, así que estoy abierto a cualquier cuestión que me queráis plantear de algo que no os haya quedado claro o algo que queráis que os explique mejor o cualquier duda que os surja. A ver, inicio las preguntas con Javier, que me dice... no, no es obligatorio, Javier, no es obligatorio. En las medidas de la medida de jubilación parcial no es obligatoria para la empresa, es una medida que tú puedes establecer. El contrato de relevo es una posibilidad que tienes. El contrato de relevo sí que lo tienes, sí que está unido a la medida de jubilación parcial, pero tú no tienes la obligación de llevar a cabo una jubilación parcial. Será una decisión que harás valorando tus costes o tu situación actual, pero no es obligatorio establecerla, aunque te lo pida el trabajador. No tienes no tienes esa obligación de llevar a cabo esa medida. Si alguien tiene más dudas, quedo abierto a resolverlas. Si hay alguna medida que queráis comentar, pues estoy abierto a vuestras consideraciones. Y si no, no os preocupéis, os pasarán la presentación, nuestros datos de contacto y estoy totalmente dispuesto a resolver estas cuestiones que pueden generar más conflictividad o aquello que ahora no se os ocurra y me queráis plantear en un momento futuro. A ver, Ana. Ana me hace una pregunta.
Pues me parece muy buena pregunta, Ana. Lo que me estás planteando es si yo hago una modificación sustancial de la jornada, si el trabajador se niega, yo tengo la posibilidad de, bueno, el trabajador tiene siempre la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo. Pues esto es uno de los supuestos que tendríamos la duda con la cláusula de salvaguarda del empleo, siempre y cuando estaríamos hablando de un trabajador, entiendo, que haya estado afectado por una medida de ERTE de fuerza mayor y que ahora con esa modificación sustancial nos solicite motu propio la extinción, la rescisión de su contrato. Desde mi punto de vista, se podría justificar porque estamos ante una situación objetiva. Es una causa no inherente a la persona trabajadora, pero sí la decisión de rescisión es de ella y, por tanto, podríamos defender que no hay un quebranto de la salvaguarda del empleo. No obstante, el criterio de cautela es el que tiene que primar y yo siempre te diría que, en todo caso, esperáramos al cumplimiento de los 6 meses. No establecería si tú crees o tienes o es posible que esa persona trabajadora, tengas personas trabajadoras que no quieran aceptar la medida y que quieran rescindir su contrato, espérate a los 6 meses, porque no, los criterios ahora son muy ambiguos, no tenemos una certidumbre de cómo se va a aplicar y el coste es muy grande. La devolución de todas las cotizaciones, tal y como está planteado en la norma, puede generar un impacto muy grande. Así que yo te diría que seas cautelosa y en ese supuesto, espérate al cumplimiento de los 6 meses. Bien, si no quiero tampoco avanzar, pero si alguien, de nada, si tenéis alguna duda más, queda a vuestra entera disposición. Os doy las gracias por haber asistido a este webinar. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y haya resuelto aquellas dudas que pudierais tener. Y una vez más, para lo que necesitéis, podéis contar conmigo, ¿vale? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Venga, hasta luego.